No descubrí que mi mujer me estaba engañando por un pintalabios en la camisa ni por mensajes a deshora. Lo descubrí por un correo del colegio. Era un jueves por la mañana, yo medio dormido, con el primer sorbo de café, cuando abrí un mensaje titulado: Urgente, seguimiento sobre el incidente en la feria de primavera. El incidente resultó ser un escándalo en toda regla. Al parecer, una discusión acalorada entre dos padres había estallado durante el evento, delante de profesores, alumnos e incluso la directora. Habían borrado los nombres, pero en el informe adjunto aparecía el número de teléfono de mi mujer. Al principio pensé que era un error. Ella es la tesorera del AMPA, siempre la primera en ofrecerse, siempre hablando de valores de comunidad. Pero entonces leí la nota de la profesora al final. Preocupa lo personal que se volvió la confrontación. Quizás los asuntos matrimoniales deberían tratarse en privado. Se me helaron las manos. La llamé de inmediato. Contestó al tercer tono, con voz dulce, empalagosa. Cariño, estoy en plena reunión, ¿puedo llamarte luego? Excepto que, por el teléfono se oía eco. El eco del pabellón del colegio. Cogí el coche sin pensarlo. Ni me cambié. Ya ves si fuera. Cuando llegué, la escena parecía de película, dos familias en esquinas opuestas del aparcamiento. Mi mujer, llorosa, agarrando el bolso como si estuviera en una telenovela, y otra mujer gritándole a su marido. El marido estaba, pálido. Avergonzado. Hundido. Y entonces caí en quién era. El entrenador de fútbol de nuestro hijo. No dije nada. Me quedé mirando. Mi mujer se giró, me vio y se quedó paralizada. Por un instante pensé que iba a desmayarse. Luego empezó la función. Corrió hacia mí, llorando y diciendo en voz alta, para que todos la oyeran. Está mintiendo, Marcos, está obsesionado conmigo, quiere destrozar a nuestra familia. Toda la gente se quedó mirando. No respondí. Solo saqué el móvil, di al play y dejé que la grabación que había empezado en el coche llenara el silencio. Su voz. La voz de él. Risas. Susurros. Planes. Nada que pudiera confundirse con simple obsesión. A ella se le borró el color de la cara. El aparcamiento se quedó en silencio, salvo por el rumor del motor de mi coche. Y eso, fue solo el principio. El lunes después del numerito en el aparcamiento, el colegio anunció una reunión de urgencia del AMPA para tratar conductas inapropiadas de algunos miembros. Traducción: control de daños. Mi mujer se pasó el fin de semana intentando darle la vuelta a la historia. Puso frases ambiguas de corazón roto en Facebook, escribió a sus amigas diciendo que había sido manipulada emocionalmente y hasta intentó hacerme sentir culpable para que borrara la grabación. Marcos, por favor, no lo entiendes. Estás destrozando nuestra familia por un error. Yo estaba vulnerable, él solo intentaba apoyarme. Nunca fue. ¿Nunca fue algo más que eso?, pregunté. Silencio. Luego lágrimas, diciendo que yo era cruel por no perdonarla lo bastante rápido. De manual. El lunes, medio pueblo se había enterado. No porque yo dijera nada, sino porque mi mujer no podía dejar de intentar controlar el relato. Cada vez que hablaba, se hundía un poco más. Al llegar a la reunión, el ambiente estaba cargado de falsa cortesía y tensión real. La directora, rígida, con unos papeles que le temblaban en la mano. El entrenador y su mujer, sentados separados, sin atreverse a mirarse. Mi mujer, en primera fila como siempre, con gafas de sol dentro del salón y un paquete de pañuelos en la mano como si formara parte del atrezo. La directora empezó. Queremos recordar que los asuntos personales no deben interferir en el entorno educativo. Y entonces una madre, bendita valentía, preguntó. ¿Se refiere al asunto entre la tesorera y el entrenador Henderson? Silencio absoluto. Mi mujer soltó un suspiro escandalizado. ¡Qué barbaridad! Eso es mentira. Me están atacando porque soy una mujer con carácter. Alguien se rió por lo bajo. Yo levanté la mano, tranquilo. Si me permite, puedo aclarar todo esto. Hay mucha especulación y prefiero que la gente conozca los hechos. La directora pareció aliviada. Por favor,
señor Allen, si puede ayudar a resolver. Me acerqué a la mesa, conecté el móvil al proyector y abrí una hoja de cálculo. Como la transparencia es importante, dije. Aquí tenéis el registro de los reembolsos de gastos de Lampa de los últimos 6 meses. Había recibos de gasolina, facturas de hotel y supuestas cuotas de conferencias, aprobadas por mi mujer y el entrenador Henderson. Todo con fechas, horas y referencias cruzadas. Se empezaron a oír murmullos. Mi mujer se levantó de golpe. «Me has invadido la privacidad, eso no se puede hacer». En realidad respondí, yo soy el administrador de la cuenta. Usaste la tarjeta conjunta. Y ahí empezó el lío. La gente susurrando, otros ya directamente alzando la voz. La mujer del entrenador se levantó llorando y salió. La directora pidió calma, nadie le hizo caso. Alguien empezó a grabarlo todo. Yo no lo impedí. A la mañana siguiente, el vídeo tenía más de 12.000 visualizaciones en Facebook. Almohadilla AMP Agate oficialmente era tendencia en nuestro pueblo. Y por primera vez en semanas, sonreí. No por revancha, sino porque sabía que este era solo el primer paso. Yo no había terminado. Ni de lejos. Si alguien me hubiera dicho un mes antes que nuestro tranquilo barrio iba a convertirse en una telenovela, me habría reído. Pero el martes por la mañana, hasta el barista de la cafetería me preguntó. «Perdona, ¿tú eres el Marcos de la Almohadilla AMP Agate?» Sí. Ese era yo. Mientras tanto, mi mujer seguía con su espectáculo. Pasó de víctima desconsolada a guerrera espiritual de un día para otro. Subió selfies con gafas de sol acompañadas de frases como: «Cuando otros caen, yo subo sanando». Incluso creó un grupo de chat llamado Mujeres apoyando a mujeres. Lo divertido es que lo filtraron en menos de 24 horas. ¿Y qué había dentro? Audios suyos llamando a todas envidiosas sin criterio. El pueblo estaba enganchado. Los rumores corrían más rápido de lo que yo podía leer. Pero mientras ella se dedicaba a incendiarse sola en público, yo estaba planeando. Verás, yo sabía algo que ella no, los fondos de Lampa no eran el único sitio donde habían desaparecido euros. El entrenador había presentado facturas de material deportivo y mi mujer las había aprobado. Miles de euros. Todos reembolsados. Pero en lugar de acusarlos, hice algo mejor. Hice una donación. Una donación grande, rastreable, directamente al fondo de Lampa, con una nota educada. En apoyo de la transparencia y la responsabilidad. De parte de Marcos Allen. La publicación tuvo cientos de me gusta. Los profesores me dieron las gracias. El periódico local escribió un artículo sobre un gesto ejemplar de integridad. Y 2 días después, la contable envió un correo conjunto. Tras la contribución del señor Allen, hemos revisado los registros recientes de Lampa y hemos encontrado discrepancias. Adivina qué nombres aparecían en cada una de esas transacciones. El móvil de mi mujer no dejó de sonar. Llamadas de la directora. De padres. De su propia hermana. Entró en mi despacho hecha un desastre, con el rímel corrido y la voz temblando. «¿Qué has hecho? Están diciendo que he quitado dinero de los programas para los niños». Levanté la mirada, tranquilo. Yo no he dicho nada. Solo hice una donación. Ahí perdió los nervios. Empezó a gritar que estaba saboteando su futuro, que nunca apoyaba sus aspiraciones. Curioso, pensé. Sus aspiraciones parecían incluir facturas de hotel y fondos desaparecidos de material deportivo. Pero no le grité. Solo le entregué un sobre. Dentro, copias de sus propios correos, señalados por la contable de Lampa. Quizás deberías empezar a preparar tu declaración, le dije. Esa noche hizo un directo en Facebook para aclararlo todo. Duró 9 minutos. Lloró, culpó al entrenador, culpó al estrés, me culpó a mí. Y luego enseñó sin querer un recibo en el que se veía el nombre del hotel. Los comentarios explotaron. A la mañana siguiente, alguien lo convirtió en un meme. Cuando engañas, gestionas mal el dinero y encima retransmites tu propio desastre. Incluso yo me reí. Pero la verdadera sorpresa vino después. Ese vídeo viral iba a llegar a alguien de fuera de nuestro pueblo, alguien que había estado observando en silencio desde el principio.
Y esa persona estaba a punto de cambiarlo todo. 2 días después del desastre en directo de mi mujer, mi bandeja de entrada mostró un asunto que me hizo encoger el estómago. No me conoces, pero creo que los dos hemos sido traicionados por las mismas personas. Había una carpeta adjunta. Dentro, facturas, fotos y, increíblemente, una captura de pantalla de un chat privado entre mi mujer y el entrenador, hablando de cómo tapar la desaparición de una donación destinada al fondo de becas del colegio. ¿El nombre de la remitente? Sarah Henderson. La mujer del entrenador. Había escrito: no quería ponerme en contacto contigo hasta tener pruebas. No solo nos han mentido. Usaron el evento del colegio para pagar sus pequeñas escapadas. Lo tengo todo, extractos bancarios, mensajes e incluso un testigo. Me quedé un buen minuto leyendo el mensaje 1, 2, 3 veces. Ella no escribía con rabia. Escribía con estrategia. Igual que yo. Esa tarde quedamos en una cafetería a medio camino entre nuestros barrios. Estaba agotada pero despierta, con el móvil vibrando sin parar con nuevas alertas de cotilleos del pueblo. No quiero venganza, dijo mientras removía su café. Solo quiero que salga la verdad. Toda. Entonces estamos en la misma línea, respondí. Juntos fuimos encajando las piezas. El entrenador había desviado dinero del fondo deportivo del colegio. Mi mujer había aprobado las operaciones bajo gastos de actividades con familias. Las facturas falsas coincidían con las fechas de sus supuestas jornadas de Lampa. Ya no era solo infidelidad. Era fraude. Pero en lugar de volver a montar un espectáculo en el colegio, propuse algo más discreto y mucho más eficaz. Preparé un dossier anónimo con toda la documentación financiera, capturas y fechas. Sara añadió sus notas y firmó una declaración. Lo enviamos, no al colegio, sino a la Consejería de Educación de la región. Y esperamos. Una semana después, apareció un comunicado anodino en la web del colegio. A la espera de la revisión administrativa, el entrenador Henderson y la tesorera Allen quedan suspendidos de todas las actividades relacionadas con el centro. El pueblo estalló. Los padres estaban indignados. La noticia llegó a la radio local. Hubo periodistas plantados a las puertas del colegio. Mi mujer se encerró en casa diciendo que era víctima de una conspiración. Esa noche me llamó, con la voz temblorosa de inocencia fingida. Marcos, por favor, yo no sabía lo que él hacía, me engañó. Tienes que decir que no soy una mala persona. No respondí. Solo la dejé hablar, y grabé cada palabra. Porque en su desesperación lo confesó todo. No la parte del hacer, esa la seguía esquivando, pero sí la contabilidad creativa, los errores, la presión. A la mañana siguiente envié el archivo al inspector. Para el viernes, la consejería publicó un comunicado oficial. Debido al uso indebido verificado de fondos escolares y a vulneraciones éticas, 2 miembros del AMPA quedan inhabilitados permanentemente para cualquier comité educativo. Pero esa era solo la parte oficial. Lo que nadie sabía, todavía, era que Sara y yo habíamos encontrado algo mucho más grave escondido en esos mensajes. Algo que no solo afectaba a nuestros matrimonios, sino a nuestros hijos. Cuando dije que habíamos encontrado algo más oscuro, no me refería a otro hacer. Ojalá hubiera sido tan simple. Entre los chats que compartió Sara había una cadena de mensajes entre mi mujer y el entrenador donde aparecían los nombres de nuestros hijos. Al principio pensé que sería algo logístico, temas de actividades o entrenamientos. Pero entonces leí una frase que me dejó helado. No te preocupes, le he dicho que me aseguraré de que Liam tenga plaza en el equipo que viaja. Ella piensa que es un intercambio justo. Liam. Nuestro hijo. Me cayó encima como un peso. No solo habían tenido una aventura y desviado dinero del AMPA. Habían estado intercambiando favores que afectaban a nuestros hijos. Mi mujer había negociado el puesto de nuestro hijo en el equipo para que el hijo de su amante no se quedara fuera. Se me revolvió el estómago. No sentí rabia, solo frío. Una especie de vacío. Esto ya no era una traición. Era corrupción envuelta en drama doméstico. Sara vio mi cara y dijo en voz baja: hay más. Mira esto.
Otro hilo de mensajes. Mi mujer y el entrenador discutían después de que un padre se quejara de que las pruebas no habían sido justas. El entrenador escribió: Tranquila. Nunca podrán demostrar nada. Somos intocables. Intocables. Esa palabra se me quedó grabada. Porque la gente así siempre cree que lo es, hasta que alguien monta el escenario adecuado sin hacer ruido. Así que lo monté. La semana siguiente, la dirección del colegio organizó un foro de integridad comunitaria, parte de su operación limpieza. Los padres podían asistir, preguntar y expresar inquietudes. Perfecto. Sara y yo aparecimos por separado. Había cámaras. Estaba la tele local. El presidente del consejo escolar abrió diciendo: Queremos recuperar la confianza en nuestro entorno educativo. Me levanté. Tranquilo. Antes de hablar de confianza, podemos tratar el hecho de que dos adultos usaron sus cargos para influir en las oportunidades de los alumnos a cambio de beneficios personales. Silencio absoluto. Y desde el fondo, un padre gritó: ¿Esto es por lo del escándalo del equipo de fútbol? No tuve que decir nada más. La sala estalló. Profesores murmurando, padres grabando, los miembros del consejo blancos como la pared. El presidente balbuceó algo sobre confidencialidad, pero ya era tarde. Sara dio un paso adelante y entregó al investigador un informe impreso. Pruebas. Mensajes. Fechas. En cuestión de días, abrieron una investigación completa. El entrenador fue despedido, y su habilitación docente quedó bajo revisión. ¿Mi mujer? Les recomendaron dimitir de todos los comités en los que estaba. Intentó darle la vuelta otra vez, lágrimas en un directo de Facebook, acusando a un ex vengativo de inventarse pruebas. Pero esta vez, el público no picó. Los comentarios fueron demoledores. Hasta sus amigas de siempre se alejaron. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Esa noche apareció en mi puerta, empapada por la lluvia y temblando. No de culpa, sino de rabia. Tú crees que has ganado, ¿verdad? Has destrozado todo. No, dije con calma. Lo destrozaste tú. Yo solo hice que se viera. Me llamó monstruo, gritó que me arrepentiría. Pero cuando se marchó, me di cuenta de algo extraño, no sentía venganza. Sentía claridad. Y quizá algo más, porque en medio de todo este caos, Sara me había escrito. Ellos pensaban que eran intocables. Al final, la verdad corre más que la mentira. Tenía razón. Pero los dos íbamos a descubrir que la verdad no solo corre. Cambia de forma. Y en nuestro pueblo, estaba a punto de volverse viral de una manera que ninguno de los dos imaginaba. A la mañana siguiente, ya no hablaba solo nuestro barrio. Una cadena regional había recogido la noticia. Escándalo en la AMPA destapa favoritismos, uso indebido de fondos y una red de mentiras. No mencionaron nombres directamente, pero todo el mundo lo sabía. Nuestras caras salían pixeladas, las voces distorsionadas, aunque Internet tardó unos 5 minutos en hacer de detective. Ahí fue cuando todo se descontroló. Los grupos de Facebook se dividieron en dos bandos. Unos aseguraban que yo era un marido rencoroso arruinando la vida de una mujer, y otros me aplaudían por destapar la corrupción con elegancia. La gente hizo memes. Memes de verdad. Mi favorito, una foto del cartel del colegio con el texto: Integridad, consulten con Marcos Allen. Pero quienes pagaron el precio fueron los niños. Nuestro hijo llegó a casa callado, desconcertado. Papá, unos chicos han dicho que mamá ha robado, ¿es verdad? Me agaché, le miré a los ojos y le dije con calma: Lo que hizo mamá estuvo mal. Pero eso no te hace malo a ti. A veces, las personas cometen errores, y lo mejor que podemos hacer es decir la verdad. Asintió. No lloró. Solo me abrazó con fuerza. Mientras tanto, mi mujer siguió con su espectáculo. Creó una nueva página de Facebook, La verdad detrás de almohadilla AMP Agate. Subió vídeos llorando, párrafos larguísimos sobre que estaba siendo acosada por un exmarido controlador, e incluso capturas de pantalla de mis mensajes, recortadas estratégicamente, claro. Pero esta vez yo estaba preparado.
Porque había aprendido algo importante: la gente cree lo que ve, no lo que le cuentan. Así que lancé discretamente una web, sin mi nombre, llamada Proyecto de Transparencia Vecinal. Solo incluía hechos, registros públicos, gastos verificados de la AMPA, comunicados oficiales. Nada de rumores. Nada de opiniones. Solo datos. La página explotó en una noche. Los padres la compartían por todas partes, los periodistas la citaban, incluso profesores enviaron información de forma anónima. En una semana, el Consejo Escolar publicó un agradecimiento formal a quienes están ayudando a recuperar la transparencia. ¿Y mi mujer? Redobló esfuerzos, diciendo en redes que estaba siendo hackeada por misóginos. Hasta que uno de sus vídeos enseñaba por accidente las notificaciones de su pantalla, donde se veían mis correos originales. Internet lo detectó en segundos. En los comentarios. Entonces sí aprobaste esos pagos, ¿no? Por favor, cierra tu cuenta. Esto es autodestrucción nivel experto. El viernes lo borró todo. Debería haber acabado ahí. Pero entonces un periodista me contactó en privado. Señor Allen, creo que esta historia va más allá de la AMPA. ¿Estaría dispuesto a conceder una entrevista? Dudé. No estaba seguro de querer más foco. Pero la frase siguiente me hizo cambiar de idea. Hemos encontrado pruebas de que este patrón ya ocurrió antes, en otro distrito. Otro distrito. Otro escándalo. Y los mismos dos nombres implicados. Ahí entendí que la traición de mi mujer no era solo personal. Era habitual. Y comprendí por fin que esta no era solo una historia de infidelidad. Era una historia de exposición, y quizá de redención. El mensaje de la periodista no dejaba de repetirse en mi cabeza durante toda la noche. Otro distrito. Mismos dos nombres. Eso significaba que mi esposa y el entrenador ya habían hecho esto antes. Y, de alguna manera, habían conseguido ocultarlo. Así que, cuando la periodista, una mujer tranquila y meticulosa llamada Elena Torres, volvió a preguntarme, acepté reunirme. Pero puse una condición. No dramatización. Sin chismes. Solo hechos. Ella sonrió. Por eso quería hablar contigo, señor Allen. Tú juegas al ajedrez, no a las damas. Quedamos en una cafetería tranquila a primera hora de la mañana. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de antiguos registros del AMPA de un colegio de otra localidad. Mismo patrón, reembolsos inflados, supuestos retiros de liderazgo, estancias en hoteles que se solapaban. Diferente junta, mismas firmas. Se cambiaron de colegio después de que esto saliera a la luz, dijo Elena en voz baja. Nadie quería un escándalo entonces. Se tapó bajo errores contables, punto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante: esto no era un fallo moral aislado. Era un patrón. Cuando me preguntó si quería dar mi testimonio, dudé. No por miedo, sino por agotamiento. Había pasado meses viendo mi vida desmoronarse bajo el peso de sus mentiras. ¿De verdad quería volver a exponerse públicamente? Pero entonces pensé en mi hijo. En los otros padres, en los niños a los que les habían quitado becas, en los voluntarios que habían sido ridiculizados a escondidas. Así que dije, hagámoslo. La entrevista se emitió una semana después. Nunca mencionaron su nombre completo, pero cualquiera con conexión a Internet podía unir los puntos. La historia no trataba de infidelidad, trataba de manipulación sistemática. Dos personas explotando la confianza de la comunidad para beneficio propio. La narración de Elena era tranquila, precisa. ¿Qué sucede cuando la responsabilidad surge del lugar más inesperado? Un esposo que se niega a permanecer en silencio. Imágenes de reuniones del AMPA, comunicados públicos y mi web anónima llenaban la pantalla. Incluso pusieron un fragmento de la retransmisión en directo de mi esposa, donde lloraba diciendo que era víctima de una campaña de desprestigio. Excepto que, ahora, junto a los datos comprobables, sonaba absurdo. A la mañana siguiente, la pieza se volvió viral. A nivel nacional. Trending en Twitter. Comentaristas la calificaban como una lección magistral de cómo exponer la corrupción sin perder la dignidad. Mi bandeja de entrada se desbordó. Mensajes de apoyo.
Solicitudes de entrevistas. Incluso una oferta para colaborar con una ONG centrada en la ética comunitaria. Y en medio de todo eso, llamó mi esposa. Con voz pequeña, rota, esta vez sin dramatismo. Mark, saben mi nombre. He perdido el trabajo. Todos me odian. Respiré hondo. No te destruyó, Emily. La verdad lo hizo. Silencio. Luego un susurro. Suena como si estuvieras orgulloso de ti mismo. No, dije. Solo, finalmente en paz. Colgó. Pero su historia no había terminado, porque alguien más no había dejado de hablar. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Debes saberlo, Emily está planeando algo. Una acción pública. Grande. Adjunto había una captura de pantalla de un borrador de publicación que había escrito para denunciar a su exmarido abusivo y a su periodista cómplice. Pero esta vez, no tenía idea de lo mal que eso le iba a salir. 3 días después, sucedió lo inevitable. Emily salió en directo en su nueva página de redes sociales. El título, revelando la verdad sobre Mark Allen, la traición de un marido. Al principio no lo vi. Tuve la previsión de no involucrarme, pero Sara tenía asiento en primera fila y me enviaba mensajes cada 5 minutos. Es otra cosa. Trae palomitas. Sonreí. Cuando finalmente me conecté, apareció sentada en su salón, luces demasiado brillantes, maquillaje corrido por el llanto y los ensayos. Su voz temblaba mientras comenzaba con el drama de siempre. Me han silenciado, manipulado y traicionado por el hombre en quien más confiaba, mi familia, mi reputación, destruidas. Pero entonces cometió un error crítico. Comenzó a mostrar capturas de pantalla de mis correos electrónicos, recortadas, editadas, seleccionadas, para demostrar que yo era controlador. Excepto que accidentalmente compartió uno de los originales. El correo estaba fechado. Era claro, calmado, objetivo. Sin agresión. Sin manipulación. Solo yo pidiéndole aclaraciones sobre los gastos de Lampa. En segundos, los espectadores empezaron a darse cuenta. Los comentarios se inundaron. Espera, ¿solo está haciendo preguntas? Literalmente está demostrando que no miente. Los recibos son todos de ella. Madre mía. Entonces entró en pánico. Intentó cortar el vídeo, moviéndose con el móvil y tirando la lámpara. Clásico de Emily. Pero la transmisión siguió en directo. El clip se volvió viral en menos de una hora. Twitter explotó con hashtags, #directo fallido, #AMP Agate, #se autoreveló. Incluso los medios nacionales lo recogieron. El estallido en redes de una mujer confirma, sin querer, la integridad de su exmarido. A la mañana siguiente, Emily era trending por todas las razones equivocadas. Su página de Facebook estaba saturada, sus amigos habían dejado de comentar, y el Consejo Escolar Local emitió un comunicado público. Todos los gastos de Lampa han sido revisados y corregidos. Los miembros de la comunidad implicados en irregularidades han dimitido o sido apartados. Emily me llamó de nuevo. Esta vez no estaba histérica. Solo derrotada. Mark, no sé cómo ha pasado esto. Todos me odian. Le respondí con calma. Nadie te odia, Emily. Tomaste decisiones. Nosotros solo las mostramos. No discutió. No lloró. Ni siquiera gritó. Simplemente colgó. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, la tormenta había pasado. Pero las consecuencias, ahí es donde las cosas se ponían interesantes. Porque mientras el pueblo comentaba, yo estaba preparando silenciosamente el último movimiento, algo que garantizaría que no solo sobreviviera a este escándalo, sino que prosperara. Para cuando el estallido de Emily se volvió viral, yo ya había comenzado a ejecutar silenciosamente mi último movimiento. Meses de planificación cuidadosa, recopilación de pruebas y calma pública habían llevado a este momento. Empezó con los fondos de Lampa. Tras el escándalo, la Junta necesitaba a alguien de confianza para restaurar la credibilidad. Ahí entré yo. Me presenté para presidir el recién creado Comité de Transparencia,
No por poder, sino por supervisión. La Junta aceptó de inmediato. Siguiente paso, la exposición más amplia. ¿Recuerdas los patrones regionales? El correo del otro distrito. Me puse en contacto con la periodista, Elena, y elaboramos un informe completo. Cada fondo mal utilizado, cada encubrimiento, cada factura fraudulenta fue documentada. Lo presentamos a la Delegación de Educación de la región. ¿Reacción pública? Explosiva. 2 distritos suspendieron o reemplazaron a sus tesoreros de Lampa. Se reescribieron las políticas. Los periódicos locales publicaron editoriales calificándolo como un modelo de transparencia, gracias a un denunciante sereno e inteligente. Mientras tanto, mi esposa había dimitido oficialmente de todos los comités, juntas y roles de voluntariado que ocupaba. Intentó publicar online sobre su trato injusto, pero Internet ya había decidido, la narrativa había cambiado. Su credibilidad, desaparecida. No me regocijé. No la humillé públicamente. Dejé que la verdad hablara por sí sola. Entonces llegó la parte poética. La Junta Regional me otorgó un certificado de reconocimiento por contribución destacada a la integridad comunitaria. El colegio de mi hijo me homenajeó en la asamblea, no por exponer a mi esposa, sino por restaurar la justicia y la integridad en los programas de los que dependían los niños. Padres y profesores se acercaban discretamente para darme las gracias por proteger a la comunidad. Una madre susurró: «Has convertido un desastre en algo mejor que antes». Y en el giro final, el que nadie esperaba, la prensa local emitió un reportaje titulado «Del escándalo de Lampa al héroe comunitario, como un padre cambió las reglas del juego». Emily, por supuesto, lo vio. Me llamó una vez más. «Mark, esto no es justo. Me has hecho parecer loca». Sonreí. No te hice parecer nada. Lo hiciste tú sola. Cuando colgó, ya no tenía a nadie de su lado. El pueblo había elegido bando, y la verdad había ganado. No solo sobreviví al escándalo. Recuperé mi vida, restauré la confianza de la comunidad e incluso creé una red de contactos que podía prevenir que algo así volviera a ocurrir, todo sin un solo acto de agresión. ¿Y mi hijo? Esa noche me miró y dijo: «Papá, lo has arreglado todo». De verdad. Fue la única victoria que necesitaba. Pero al cerrar el portátil esa noche, apareció una pequeña notificación en el móvil. Un mensaje de un número desconocido. No todos juegan limpio. Algunas historias tienen otro giro. Sonreí. Lo que viniera, estaba preparado. El mensaje permaneció en mi móvil toda la noche. No todos juegan limpio. Algunas historias tienen otro giro. Lo miré y sonreí. A estas alturas había aprendido que la vida lanza curvas inesperadas. Pero aquí estaba la clave: ya no reaccionaba emocionalmente. Pensaba estratégicamente. A la mañana siguiente, descubrí que quería decir el mensaje. Emily, desesperada, había presentado una queja vaga ante la Delegación de Educación de la región, alegando acoso y difamación contra mí y Sara. Nada concreto, solo palabras destinadas a intimidar. Pero había subestimado algo, yo lo había documentado todo. Cada correo, cada reunión, cada publicación. Incluso su estallido en directo. Tenía la corroboración de Sara, sellos de tiempo, extractos bancarios, informes oficiales, una fortaleza digital de pruebas. Presenté una respuesta completa, legal, minuciosa e impecable. En pocos días, la queja fue desestimada, y la autoridad emitió un comunicado. No se ha encontrado evidencia de irregularidades. Las alegaciones carecen de fundamento. El giro inesperado. También me felicitaron por mantener profesionalidad e integridad bajo una presión personal inmensa. Esa cita apareció en los periódicos locales. Entonces llegó la parte poética. Decidí aprovechar el impulso para algo más grande que simplemente ganar. Creé una iniciativa de supervisión comunitaria, una red de voluntarios para colegios y organizaciones locales para garantizar transparencia y responsabilidad. La llamé Proyecto Integridad. El lanzamiento fue celebrado por profesores, padres e incluso algunos medios. Emily intentó hacer ruido online, llamándolo mi idea robada.
Pero nadie le prestó atención. La comunidad había sido testigo de la transformación, del escándalo a la confianza, del caos al orden. Aún mejor, el colegio de mi hijo reconoció oficialmente mi contribución con una placa en la biblioteca. Él me ayudó a colgarla. No solo estaba reivindicado. Había creado un legado que sobrevivía al escándalo, y que aseguraba que nadie pudiera repetir las manipulaciones de Emily. ¿Y el giro final que nadie esperaba? Emily se mudó, sí, pero dejó atrás todas las huellas digitales de sus manipulaciones. Sara y yo anonimamos cuidadosamente sus errores y los convertimos en un caso de estudio para el proyecto Integridad, para que futuros voluntarios aprendieran exactamente qué no hacer. Al final, no solo sobreviví. Convertí una traición que destruyó a 2 familias en algo que fortaleció a toda la comunidad, protegió a mi hijo y demostró que la acción calmada y estratégica, no la histeria ni la venganza, puede triunfar. Esa tarde, sentado en el porche, tomando un té, pensé. La verdad siempre encuentra su camino, y a veces, incluso tiene sentido del humor. Y por primera vez en un año, reí, tranquilamente, con calma, con satisfacción. La tormenta había pasado. Salía el sol. Y yo me quedé con la última sonrisa.